le otorga al uso del ecocardiograma como guía en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Me refiero específicamente, por ejemplo, a un paciente con hernia diafragmática que nace y que está clínicamente aparentemente bastante bien, con pocos requerimientos de respirador, con una FIO2 no muy alta, pero que en su ecocardiograma tiene presión sistémica o suprasistémica. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Esperamos o empezamos a tratar lo que nos está mostrando el ecocardiograma? Wait for the... ¿Esperar la cirugía? Para responder la primera parte, creo que el ecocardiograma es una parte clave del manejo de todo bebé en quien se sospecha que tiene hipertensión pulmonar o se ha confirmado que la tiene. Les da una enorme cantidad de información. Les dice la función del ventrículo derecho y la función del ventrículo izquierdo. Y en ningún paciente es más importante esto que en el paciente con hernia diafragmática, debido a la hipoplasia del ventrículo izquierdo que puede acompañar la enfermedad. Hay un artículo que Jason Ginn y John Cancela acaban de publicar, y en ese artículo realmente proponen que la hernia diafragmática severa es más una enfermedad cardíaca que una enfermedad pulmonar. Y cuando pensamos en eso, gran parte de nuestra estrategia debe ser similar a cómo tratamos a los bebés con un problema hipoplástico. Esto quizás explica por qué la respuesta a óxido nítrico en el primer día o en los primeros 2 días suele no ser buena, porque el ventrículo izquierdo necesita tiempo para adaptarse. Así que en el paciente que usted acaba de describir y que está bien, me parece que es una información muy importante de cómo, o sea, que el bebé clínicamente está bien, pero el ecocardiograma puede realmente enriquecer esa impresión clínica que usted tiene. Gracias. Buenas tardes, gracias por las exposiciones, fueron muy instructivas. Tenía unas preguntas quizás más específicas para el doctor Golombek. Cuando usted habló del índice de oxigenación, en su diapositiva expresaba que se usaba la PO2 postductal en lugar de la preductal. Quería preguntarle si es así correcto en todas las unidades y en todas las circunstancias. Aprovecho el micrófono y simultáneamente le agrego entonces una segunda pregunta a la misma. Como criterio para el ingreso a ECMO al paciente que ya está en óxido nítrico, quizás con la mejor modalidad ventilatoria que a ese paciente le fue bien, ya sea con alta frecuencia o convencional, pero que no termina de mejorar y persiste con índices de oxigenación menores de 40, pero relativamente elevados. Entonces, sí, ¿tienen algún criterio distinto de lo que usábamos hasta ahora en el índice de oxigenación o algún otro para decidir la colocación del paciente en ECMO antes de persistir en un mecanismo de lesión o injuria secundaria al respirador? Gracias por las preguntas. La descripción clásica del índice de oxigenación es con la PO2 postductal. La mayoría de estos bebés tienen una catéter umbilical y ese es postductal. Así que si mira los libros de texto, la mayoría de las descripciones clásicas son postductales. En cuanto a cuándo decidir que el bebé está listo para ECMO, yo creo que si no responden al máximo de terapia que le está haciendo, como usted dijo, la mejor ventilación o la que le parece más adecuada para ese bebé, el resto de las medicaciones, sea surfactante o drogas vasoactivas o lo que necesite en ese momento, si no responde, en vez de esperar los mágicos 7 días después de los cuales probablemente no califique ya para ECMO porque ya le rompió todo en el pulmón y en el resto del cuerpo, entonces ese es el momento. El número de 40 entiende que es bastante elástico en alguna medida, porque si tiene un bebé en ventilación convencional y le sigue aumentando los parámetros o
más aún si lo rota a un oscilador o a un ventilador de alta frecuencia. Por definición, de la manera de usar un ventilador de alta frecuencia apropiadamente, le va a aumentar el índice de oxigenación, porque la presión en la vía aérea por lo menos va a ser 2 centímetros de agua por encima. Entonces, yo no mataría tanto al número, yo mataría más a la progresión del índice de oxigenación. Y si con el máximo de terapia apropiada para este bebé no responde, ese es el momento de decidir si hay que ir a la última terapia, que sería ECMO. Eso no significa necesariamente que lo va a sacar de óxido nítrico inmediatamente, porque depende si va a ser VV o VA ECMO. Sí, yo quería hacer una pregunta más. Can I just add to that? Quiero agregar a eso también. El doctor Golombek está muy en lo cierto respecto de cómo calculamos el índice de oxigenación. Así se desarrolló la prueba específicamente con este fin, pero en algunas situaciones nosotros nos estamos alejando del uso de PO2 postductal. Otra vez, la situación en la que esto se ha convertido en algo muy importante es para hernia diafragmática congénita. Muchos de estos pacientes ahora los vamos a sacar del monitor de saturación postductal y le vamos a poner una línea arterial preductal para monitorear PO2 como nuestra mejor indicación de si avanzar la terapia a ECMO o no. Y me gustaría también agregar que el índice de oxigenación es una información, es información importante, pero hay otros componentes en el curso de ese bebé que son también importantes, y la perfusión general sería para mí igualmente importante, sino más importante que el índice de oxigenación. Particularmente yo sigo los niveles de lactato, y cuando uno ve que aumenta el lactato, aun cuando la oxigenación, el índice de oxigenación solo sea 35 y uno tiene un bebé que tiene sepsis y un lactato que está aumentando, en ese bebé uno debe decidir el ECMO antes, mejor que más tarde. Se usan el pulso oximetríaco máximo, el Radical 7, tiene el índice de perfusión, que es lo que le va a dar una buena idea de cuánto está perfundiendo periféricamente el bebé. Sí, yo quería hacer una pregunta sencilla. Acá se refiere a la sedación, porque tenemos varias controversias en el servicio. ¿Qué usan y qué no usan? Porque bueno, algunos chicos son grandes, sobre todo los meconiales, y es importante el tema de la sedación. Quería saber qué drogas ustedes recomiendan, cuáles usan y cuáles no. Creo que probablemente vamos a escuchar más sobre la sedación y el manejo del dolor más en el curso de este congreso. En cuanto a otras indicaciones, usted tiene razón. Los bebés que tienen HRF y PPHN tienden a ser bebés más grandes y pueden ser muy vigorosos, pero nuestra estrategia general en cuanto a sedación termina no siendo diferente que la de un bebé, digamos, con una enfermedad quirúrgica. Eso no significa que nosotros sepamos exactamente qué hacer. Eso significa simplemente que, hablando en términos prácticos, eso es lo que terminamos por hacer. Pero lo que sí quiero decir es que nosotros tratamos de evitar la parálisis en la mayor medida posible, y los datos indican que la parálisis suele estar asociada con peores resultados en bebés que no que los bebés que no tienen parálisis, o sea que lo usamos como último recurso. Si necesitamos paralizar al bebé, usamos la dosis más baja posible y durante el menor tiempo posible. Sabemos cuáles son las mejores drogas, también sabemos cuáles son las peores, y nosotros también tratamos de no paralizar, porque los resultados son significativamente peores. La sedación la hacemos generalmente o con fentanilo o con morfina, y no usamos midazolam.
Si quiere leer más, puede leer el consenso de CIBEN sobre analgesia y sedación en el recién nacido que publicamos el año pasado. Hay muchas drogas que están disponibles, muchas son muy peligrosas y no han sido estudiadas recién nacidos y tratamos de no usar ellas. Ocasionalmente, sobre todo para la enfermera que está cuidando al bebé. Bueno, lamentablemente no nos quedó más tiempo para preguntas. Les agradecemos a los invitados las maravillosas exposiciones.